ahí ya se está grabando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Para las que no hablamos nunca y no me conocen, mi nombre es Sofía, ¿sí? Yo soy tarotista, también hago numerología, bueno, y estudiante de astrología. Esta clase la planifiqué, la ideé para que se conozca una de las utilizaciones que tiene el tarot, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Que no es solo para hacer lecturas, sino también tiene una faceta que nos vemos también nosotros representados con los arquetipos de los arcanos mayores, ¿sí? Del tarot. ¿Por qué es esto? Porque estamos relacionados, está relacionado con nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Cuando nosotros sumamos nuestra fecha de nacimiento, que ahora se los voy a ir mostrando en las otras presentaciones, llegamos a un número, ¿sí? Entonces, esperen. Entonces, con esa utilización, ese número al que llegamos es una vibración posible que tenemos nosotros para utilizar, ¿sí? Les quería mostrar que acá, vamos, acá, ahí. Vamos a hablar un poquito de lo que es el tarot. No sé si... ¿Les aparece ¿Les aparece la imagen? Porque a mí no me aparece. Sí, ahí. Bueno, ustedes díganme, porque yo estoy tratando de poner la presentación y no me aparece. ¿Les aparece? No, no aparece. Ahí ya vuelvo a poner. ¿Qué pasó? A ver, ahí. A ver, ¿y ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Denme un segundito. Cerrar acá. Ahí voy a presentar. Bueno, no sé qué pasa, que no puedo hacer la presentación. Bueno, ahí, dejar de compartir. Ahí teóricamente tendría que verse. Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo pueden ver. Sí. Ah, genial. Sí, ahí sí. Genial. No sé qué pasó. Se deshizo todo. Ténganme paciencia porque no sé por qué pasó esto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, lo que les decía, que una de las funciones que pueden tener el tarot con los arcanos mayores es sacar nuestro arcano de vida, ¿no? El arcano de vida se define en primera instancia del 1 al 9, ¿no? Y después hay un arcano detrás de esa misma esencia. Contarles como detalle que la baraja de tarot obviamente está cuenta de 78 cartas, son 22 arcanos mayores que son de los que vamos a hablar hoy, con el tema del arcano de vida, y 56 menores que son las energías más del día a día, que nos cuentan otro tipo de historia. El arcano mayor
tiene un peso más sustentable, tiene más peso en las lecturas que los menores. Los menores le dan como una información extra, ¿no?, a los mayores. Les decía entonces, antes el tarot era como un juego de cartas, ¿no? Y más adelante se usó como una herramienta predictiva. Hoy en día es una herramienta de autoconocimiento también, ¿no? Al ser una herramienta de autoconocimiento, sirve para reflexionar y hacernos mirarnos internamente y autodescubrirnos a través de las vibraciones de estos arcanos. ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que ver con la vibración numerológica que también traemos nosotros, ¿no? Tenemos nosotros. Nuestra fecha de nacimiento trae una vibración numerológica, ¿sí? Entonces, el arcano de vida es eso, es nuestro arcano guía, ¿sí? Que nos sirve para tomar sus talentos y reconocer su sombra también, ¿sí? Entonces, por eso acá les puse, ¿qué es el arcano de vida? La idea principal es el resultado de nuestra fecha de nacimiento, que se reduce del 1 al 9, que es la esencia misma, y es una cualidad energética, no me salía esta palabra, es una cualidad energética que nos acompaña y nos sirve, por un lado, para sacar la mejor versión nuestra, para sacar todas nuestras características positivas en la vida, y también encontrar nuestro lado más de sombra, porque todos tenemos, ¿no?, un lado oscuro y un lado claro. No somos ni del todo luminosos ni del todo oscuros. Somos una combinación de opuestos, ¿no? No toda la vida vamos a estar vibrando en nuestra mejor versión, si no sería todo muy lineal y muy fácil. Bueno, entonces esta es la idea principal del arcano de vida, ¿no? Es describirnos y darnos pauta para ver hacia dónde queremos ir, o qué don podemos adoptar, qué habilidades podemos adoptar, ¿sí? Porque a veces somos personas más extrovertidas, más de hacer, y a veces somos personas más introvertidas, no somos de hablar mucho, pero o de liderar, sino más bien de acompañar, y tener conocimiento de qué se trata este arcano, esta guía en nuestra vida, está buenísimo, ¿sí? Es eso, otro uso que le damos al tarot y a los arcanos, ¿sí? Bueno, yo no sé si ustedes sabían, la palabra arcano significa secreto, ¿no? ¿Por qué secreto? Porque es lo que no vemos, es lo que habla a través de nuestro inconsciente, lo que habla a través de lo que no podemos poner en palabras o mirar con claridad. La carta nos refleja eso también, ¿sí? Ahora lo que les voy a decir, porque dice, ¿cómo lo calculo al arcano de vida? Se calcula sumando toda la fecha de nacimiento, ¿sí? Ustedes agarran su fecha de nacimiento, si quieren lo pueden ir haciendo, suman número por número hasta llegar a un solo número del 1 al 9. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de la esencia que está del arcano 1 hasta el 9, y después más adelante hablaremos de los arcanos que están detrás, ¿no? Porque cada número detrás tiene otro que lo acompaña, ¿sí?
que lo complementa. Así que bueno, se suma la fecha de nacimiento, numerito por numerito, como ven acá, hasta llegar a un solo número, ¿sí? Por ejemplo, si acá, en vez de llegar a un 35, me llegaría a un 17, el arcano atrás de la esencia de la fuerza sería la estrella, ¿sí? Igualmente, por más que no esté, está también dentro de la misma vibración, porque son cartas que se complementan, ¿sí? Que podemos vernos reflejados en esa característica también, ¿sí? Y así también tener la posibilidad de alcanzarla, de trabajarla, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a describir a cada arcano, a ver qué es lo que trae cada uno. Si ustedes pueden ir haciendo sus cálculos, no hay problema. Hasta ahora, ¿alguna tiene alguna duda? Esperen que alguien se quiere unir ahí. Aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? Hasta que yo armo la otra presentación. Ahí voy. Ahí te leo, ¿eh? Ya te leo en el chat, ya lo vi. Acá está. El 8. No entendí cómo calcularla. Tenés que calcular la fecha completa número por número, ¿sí? Si sos 8 de agosto de, no sé, de 1996, sumás 8 más 8 más 1 más 9 más 9 más 6. Ahí seguramente te va a dar un número de 2 cifras. Ese número de 2 cifras lo reducís a un solo número, ¿sí? Y ahí sería tu arcano de vida, ¿sí? Cuando llegues a un solo número. Vos decime si me entendiste, ¿sí? $35. Te da 35. 3 más 5, 8. Tu arcano de vida es la fuerza. Justo el ejemplo que tenían las presentaciones. Sumas 3 más 5 y te da 8. ¿Sí? Entonces tu arcano de vida es la carta de la fuerza. La carta número 8. Desde lo que es el Tarot Rider. No nos vamos a meter mucho entre la diferencia entre Rider y Marsella, porque eso ya es otro tema. Y no nos va a dar como el tiempo para hacerlo. Bueno, vamos a ir hablando de si nos da 1, ¿no? Si nuestra fecha de nacimiento da el número, cuando la reducimos toda, nos queda un número 1, nuestro arcano de vida va a ser el mago, ¿sí? El mago es la carta que aparece acá, ¿sí? Para los que no conocen el tarot, es la carta número 1, ¿sí? Una persona que tiene al mago como arcano de vida tiene
el trabajo o tiene la característica a desarrollar, ¿sí? Porque puede ser que uno desarrolle las características y puede ser que no las desarrolle y las tenga en sombra, ¿sí? Una persona con una energía 1 es muy... es una persona con mucha energía, ¿no? Con mucho poder de creación, ¿sí? Es iniciador por naturaleza, es un comunicador también, puede estar en un posicionamiento de líder. Tiene mucha energía de inicio esta persona. El tema es que eso que inicia, ¿sí? Lo pueda mantener en el tiempo. Ese es uno de los trabajos también de las personas que tienen un 1 como arcano de vida del mago, ¿sí? Estás lleno de energía, lleno de ideas, tenés que trabajar la confianza en sí mismo, tenés que trabajar ese poder creativo, ¿no? Porque a veces tanta energía puede desbordarme y no darme una guía, ¿no? Un camino, ¿sí? Y quizás me convierto en alguien que o empieza muchas cosas y no llega a mantenerlas en el tiempo, ¿sí? Por eso yo les puse acá, trabajar lo que es la confianza, el poder personal, hacer las cosas por sí solos, es un trabajo, ¿sí? Porque si esta energía está en sombra, podemos volvernos, si está en exceso, podemos volvernos personas muy egocéntricas, como que todo como gira alrededor nuestro. También, no creo que no lo puse, pero podemos volvernos personas como que engañamos al otro, ¿no? Como que hacemos creer que tenemos ese poder creativo y en realidad somos ilusionistas, somos un poco mentirosos quizás, y como engañadores, no sé si me explico, ¿sí? Son personas que pueden ir hacia un lugar que no está tan bueno, ¿no? Porque abusan de esa labia y de ese poder para en vez de crecer personalmente y hacer algo positivo desde sí, a sí, en el momento llevarlo hacia otro lado, ¿no? En beneficio propio. Que a la larga no te termina sirviendo esto, ¿no? Y si está en carencia, decime, Sabrina, alguien levantó la mano. ¿Alguna de las chicas había levantado la mano? ¿Puede ser? O si no, que me escriba por el chat que yo lo voy viendo. Y si está en carencia, o sea, si hay falta de esa energía del mago, si no está en equilibrio, porque ¿por qué digo cuando que la energía está en luz o está en sombra, en exceso o en carencia? Porque cuando está en sombra puede estar muy cargado de esa energía o nos puede faltar, entonces no llegamos a un cierto equilibrio, ¿sí? Y cuando está en carencia, podemos volvernos personas un poco dependientes, podemos tener como falta de inicio, de vitalidad para hacer cosas, ¿no? Mucha falta de confianza a la hora de creer en uno mismo, ¿sí? Ustedes van a ver que a lo largo de la explicación van a ver como características que se repitan. ¿Por qué? Porque hay números como el 1, el 3, el 5, son como números más hacia afuera, ¿no? Con energía más de acción, y hay números como los pares, que son energías más introspectivas, más de acompañar, no en todos los casos, pero es algo como que se repite, ¿no? En general,
son energías más lentas en realidad. Más lento esto, como va más... sí, va más... más para adentro, ¿no? No es que expreso todo hacia afuera, ¿sí? Vamos a pasar al 2, que en este caso es la suma sacerdotisa, ¿sí? Acá nos encontramos con el arcano número 2, que es la primera mujer que aparece en los arcanos mayores. Y ella, al venir después de esa explosión energética que tiene el mago tan vital, es una energía que nos lleva a bajar un poco, ¿no? A bajar los ánimos, va hacia adentro, justamente lo que les decía. Si tu fecha de nacimiento me da 2, ¿no? Si llego a un 2, mi arcano de vida es la sacerdotisa o la papisa, como quieran llamarla, ¿sí? Si soy una persona con energía 2, soy una persona intuitiva, ¿sí? Sabia, que quizás no dice todo lo que piensa, ¿sí? Que me gusta acompañar y proteger a los míos. Soy una persona mediadora, ¿sí? Que le gusta mantener un equilibrio, pero sumamente, acá hablamos de una persona muy intuitiva, ¿no? Tiene una conexión con la luna, la cual la hace una persona introspectiva, ¿sí? Por eso les decía, las personas que tienen a la suma sacerdotisa como arcano de vida son personas que deben cultivar la sabiduría, la introspección, son también detallistas, ¿sí? Puede que no te guste mucho llamar la atención ante los demás, ni tampoco estar al frente de algo. Más bien estoy un poco replegado, acompañando, pero también soy una persona necesaria, ya que quizás estoy en esos detalles que muchos olvidan al tener un desarrollo de la inteligencia más delicado, más profundo, ¿sí? Por eso digo, son fundamentales a la hora de acompañar y proteger a los suyos, ¿sí? Pero también, ojo, hay que tener cuidado con esto, porque en el acompañar y proteger a los míos me olvido también un poco de mí, ¿no? Entonces también ahí es donde hay que buscar un cierto equilibrio, una cierta armonía de que sí, yo voy a proteger a los míos, voy a estar, pero a la vez no tengo que olvidarme de vivir para mí, de hacer cosas para mí, porque puede llevarnos a ponernos en un lugar como... ¿Vieron cuando nos ponemos de costado y dejamos al otro que haga y no encontramos bien qué queremos hacer o qué nos pasa por estar pensando en qué le pasa al otro? Bueno, eso también puede pasar teniendo como arcano de vida a la suma sacerdotisa. Pero el poder de sabiduría y de intuición que tienen estas personas es muy alto, ¿sí? Son muy, muy sabios y deben trabajar en eso. Así que si la fecha de nacimiento que ustedes tengan les da un 2, entonces tu arcano de vida es la sacerdotisa, ¿sí? Cuando esta energía está en sombra, en un exceso, podemos volvernos personas manipuladoras, un poco inmaduras, posesivos, ¿no? Queriendo manejar todas las situaciones
desde nuestro papel de victimización también, ¿no? Porque también puede llevarnos a una inestabilidad emocional, a una debilidad ante el otro, a volvernos nuestras propias víctimas y ponernos en un papel de ay, yo soy el pobrecito, la víctima del mundo, y no encontrar un lugar, ¿no? Un lugar específico, ¿sí? Volvernos demasiado complacientes con el otro, justamente eso es lo que le estaba diciendo antes, volvernos muy complacientes con un otro. Entonces eso nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Eso es algo que las personas que tienen muchos dos o un dos, como la papisa, como arcano de vida, deben trabajar. Lo que pasa con el mago, con el uno, que solo en exceso, solo se fijan en sí mismos, estas personas es todo lo contrario, ponen mucho por delante al otro y se olvidan de ellos mismos, ¿sí? Por eso les puse que tener en cuenta de no dejarnos de lado, ¿sí? Y buscar nuestro lugar, porque que exista esta energía no quiere decir que nosotros no podamos modificarlo a nuestro favor, ¿sí? Bueno, la próxima, si nuestra fecha de nacimiento nos da un número 3, nuestro arcano de vida es la emperatriz, ¿sí? Las personas con este arcano de vida, volvemos a lo que hablábamos con el mago, son extrovertidas, son personas alegres, tienen una creatividad muy potente, ¿sí? Tienen mucho poder de creatividad, son expresivas, son locuaces, son personas sociables a la hora de tratarlas, ¿no? Son esa persona que llama la atención, cuando llega llama la atención, ¿sí? Yo al número 3, que es el número de la emperatriz, lo llamo el número de los artistas, porque es como son la expresión y la expansión en su máxima nivel, ¿no? Y también obviamente es un número que está muy conectado con el poder femenino, con la nutrición, ¿sí? Que nos hace conectarnos, ¿no? con la abundancia de la vida. La emperatriz es el arquetipo de la madre, ¿sí? Está la emperatriz, que es el arquetipo de la madre, y el emperador, que es el arquetipo del padre, que es el que viene después, ¿sí? Conectar, ¿no? Con la creatividad, con ser personas comunicativas, que expresan lo que sienten y lo expanden para llegar a otros de esa manera, es un buen camino para las personas que tienen a la emperatriz como arcano de vida, ¿sí? Tienen muchas posibilidades de desarrollar esas virtudes, pero cuando la emperatriz se encuentra en un lugar de sombra, pueden volverse personas vanidosas, superficiales, ¿sí? Muy ligadas a lo estético, ¿no? Que se lleven más por lo que tienen que por lo que son, ¿sí? Olvidando un poco el amor propio o las cosas más sutiles de la vida, ¿sí? También pueden volverse personas muy verborrágicas, gastar en exceso, ¿sí? Sin tener algún tipo de límite. También pueden volverse personas un poco infantiles, ¿sí?
Y también pueden estar pendientes de la opinión ajena, ¿no? Eso es lo que nos lleva, porque se genera cierta inseguridad, ¿no? En el qué van a decir, qué opinan de mí, y nos volvemos un poco superficiales. Entonces, las personas con la emperatriz como arcano de vida deben trabajar el poder comunicativo, pueden hacer dedicarse o tratar de buscar algo por el lado del arte, ¿no? De la expresión, para que todo ese potencial esté expresado de la mejor manera, ¿sí? Y no caer en cosas más superficiales de la vida, ¿no? En qué vestido me puse, o qué tengo, cuánto gané, en vez de caer en cosas superficiales, hacer como cosas que las lleven a expresar ese poder de expansión y de creatividad que tienen, ¿no? Que es mucho. Muchos artistas, si ustedes se fijan, después si quieren googlear, muchos artistas tienen al número 3, da número 3 en su fecha de nacimiento. También grandes comunicadores, ¿sí? Por ejemplo, el Papa Francisco tenía un 3 como arcano de vida. Daba 30 su fecha de nacimiento, si no recuerdo mal. Son grandes comunicadores, son expansivos, abarcan mucha gente si se lo proponen y si cultivan esa luz interior que tienen, ¿sí? Bueno, si la fecha de nacimiento nos da un 4, nuestro arcano de vida va a ser el emperador, ¿sí? El arquetipo del emperador. Las personas con esta vibración son personas que vienen a construir bases sólidas en su vida desde mucho trabajo, ¿no? Como que parecería que las cosas les pueden llegar a costar un poco más, pero cuando llega ese objetivo, es fruto de su trabajo y de su esfuerzo, de todo lo que hicieron. Entonces tienen que ser personas pacientes, son prácticos, son responsables, son personas que pueden organizar situaciones, organizar lugares, ¿sí? Manejar personas. Esperen que voy a abrirle a mi gato. Salí si querés. Son personas que pueden manejar a la perfección grupos de personas, ¿sí? Tienen, ¿sí? Quizás un poco más de dureza, ¿no? Un poco más son más estrictos con los otros y consigo mismos también, ¿sí? Pueden ser los proveedores de su casa, de su hogar, o ser un pilar fundamental dentro de donde viven, en su casa, en su trabajo, porque los toman como si fueran personas, son personas que tienen seriedad, son prácticos, resolutivos, ¿sí? Entonces se los toma así, con seriedad. Es esa persona que necesitas para la organización, ¿no? Y para que todo lleve un orden, ¿sí? Podés crear, construir muchas cosas con este arcano. Lo que sí debes tener paciencia para que esto llegue, porque
va a ser algo, no va a ser obra del destino, va a ser algo que va a venir con trabajo, disciplina, estructura, ¿sí? Cuando esta energía está en sombra, en exceso pueden ser personas muy tercas, puede ser una persona autoritaria, ¿sí? ¿Habló alguien? A ver, espera. ¿Sí? Llevar todas estas situaciones al extremo, ¿sí? Pensé que había hablado alguna de las chicas. Entonces hay que trabajar eso de no endurecer demasiado la personalidad, ¿no? De no enfrascarnos y volvernos personas tercas o adictas al trabajo, y también en un lugar de carencia nos va a hablar de personas con... Ay, perdón, no se ve igual, es mi gata. Con falta de estructura, ¿sí? Un poco desconfiados. Son personas muy rutinarias, ¿sí? Se vuelven personas muy rutinarias. Pierden como la chispa, el deseo ese de hacer cosas, de construir cosas en su vida. Como que la pierden, se pierden en la rutina, en el trabajar y nada más. Así que bueno, así que si su fecha de nacimiento da un 4 y ustedes ven que se están volviendo un poco estructurados y no pueden moldearse de tal manera, es algo a trabajar, ¿no? También. Por eso les puse, conectar con el fuego y la vitalidad puede despertar los aspectos positivos del emperador, ¿no? Haciendo alguna actividad física, amigándose con el cuerpo, moviéndose para no endurecerse, para no endurecernos, ¿sí? Bueno, vamos al Papa o Hierofante, como querramos llamarlo. El Papa es el arcano 5, ¿sí? Entonces, si nuestra fecha de nacimiento da 5, tenemos como arcano de vida al Papa, ¿sí? Cuando el Papa está en luz, un Papa representa una persona que es guía para los otros, ¿sí? Guía a través de su enseñanza, de su intelecto. Por eso viene también a enseñar, pero también a aprender su propia ley, sus propias creencias, ¿no? Son personas que cultivan mucho la sabiduría, son estudiosos, ¿sí? Lo que la sabiduría que la papisa se guarda, el Papa la saca hacia afuera, ¿no? La entrega a los otros, esa sabiduría que cultivó, que aprendió, que transitó, que le puso también su propio sello, se lo entrega a los otros a través de enseñanzas, ¿sí? Pero para eso primero uno debe cultivar todo eso, todas esas características. Si es tu arcano de vida el Papa, puede que también te encuentres con situaciones cambiantes en tu vida, porque el 5 también es un número que te lleva a buscar libertad de pensamiento, a buscar cambios repentinos, entonces a crear tus propias creencias, y viniste a ser como un puente entre lo terrenal y lo espiritual, ¿sí? Viniste a dejar tu enseñanza también, pero bueno, para eso hay que hacer un camino de aprendizaje para poder guiar a otros, ¿no? Y cuando este arcano está en sombra, ¿sí?
y está en exceso, pueden ser personas que aparentan grandeza, personas que tienen cierta inquietud, son irascibles, también como son figuras de poder como el emperador, pueden denostar poder sobre otros, ¿no? Y usarlo de manera no muy positiva, ¿sí? No, yo agarro mi poder y lo utilizo, pero para, no sé, o para engañarte o para estafarte. No son personas muy sinceras y fiables, ¿sí? Porque usan esa inteligencia que tienen, pero para engañar al otro, ¿no? Y en carencia podemos estar frente a una persona que le tema a fracasar, que no pueda moldarse a una creencia en sí, y tenga una cierta estrechez mental, ¿sí? Esto se va a repetir más adelante también con el carro, porque son números muy mentales también. También puede ser que esté muy apegado a las tradiciones, ¿no? Ser una persona muy correcta, pero también un poco como estar apegado a lo que digan los demás de él, a las costumbres, a que las cosas se deben hacer de esta manera porque sí, porque lo digo yo, a aparentar tener una vida perfecta, ¿sí? Y eso nos lleva a una sensación de hipocresía también, ¿no? Una sensación de que uno se miente a sí mismo, porque capaz que para afuera estás mostrando que tenés una vida perfecta y adentro es medio un caos todo. Entonces, trabajar en eso, en tus propias creencias, en que no todo es como te lo enseñaron, sino que podés aprender cosas diferentes para sumarlas a tu vida y poder devolver eso, es un buen camino para los que tienen el arcano 5 de arcano de vida, ¿sí? Conectar con el estudio y lo espiritual, ¿sí? Para poder, bueno, justo se los dije, para poder brindárselo a un otro es una buena manera de trabajar este camino. Así que, y darle un valor a lo que comunicas, a tu palabra, porque también son comunicadores, ¿no? Las personas que tienen al arcano 5 son comunicadoras, ¿sí? Entonces, lo que yo digo tiene que tener un cierto valor, un cierto peso, para que el que lo reciba de la mejor manera, ¿no? Bueno, pasamos al arcano 6. Me parece que se me puede llegar a cortar. Sí, acá. Sí, si se llega a cortar la llamada, vuelvo a armar una. No queda mucho de lo que podemos, de lo que hay que hablar, pero queda un ratito todavía y no alcanzo con el tiempo que me queda. Así que si se corta la llamada, armo otra y les mando el enlace por el WhatsApp, ¿sí? Para eso armé el grupo, ¿no? Bueno, para los que les da un 6, la suma de su fecha de nacimiento da 6, ¿sí? Tienen como arcano de vida a los enamorados, ¿sí? A la carta de los enamorados. ¿De qué nos habla esta carta? Esta carta nos habla de servicio, ¿no? También son personas creativas. Ustedes fíjense que dentro de los enamorados hay 2, 3. 3 más 3 nos da 6, ¿no? Hay un poder creativo, ¿sí?
hay una búsqueda de armonía en los vínculos también. Son personas muy amorosas, dedicadas hacia los otros, ¿sí? Que pueden llegar a perderse en eso también, en el darse a sus vínculos, a sus pares, ¿sí? No solo a una pareja, a sus hijos, a su familia, a gente en general, a sus amigos, ¿sí? Entonces son personas que están ahí para el otro, ¿sí? Para acompañar. Entonces tienen todas estas características lindas de servicio a un otro, también de enseñar. También pueden ser personas que les guste mucho el arte, ¿sí? El arte, el enseñar, como ser docentes, ¿no? Porque ahí estás combinando vincularte con los otros a través del amor, ¿no? Yo he conocido maestras, docentes que tienen este arcano como arcano de vida, y la verdad que se equilibra muy bien, ¿sí? Sos una persona muy dada a los tuyos. Ahí eso puede ser algo muy positivo, pero también puede que te lleve a lugares que no están buenos, de también darme demasiado a un otro, ¿no? No sabiendo poner un cierto límite, ¿sí? Porque cuando la energía de los enamorados está en sombra, ¿sí? Cuando está en exceso también podemos volvernos personas manipuladoras al momento de vincularnos, ¿sí? Volvernos también superficiales, porque es como que tiene que ver con lo que veníamos diciendo de la emperatriz, ¿sí? Y si está en carencia, podemos ser personas muy inseguras, ¿no? Que tardan mucho a la hora de tomar una decisión, volvernos un poco dependientes emocionalmente de otro, ¿sí? Volvernos egoístas, ¿sí? Y muy débiles ante las críticas de los demás. Entonces prefiero aparentar lo mismo, que muy parecido a lo que pasa con el camino 3. Prefiero aparentar una cosa para no recibir las críticas, porque me lastima, ¿no? Y acá lo que dice es, lo que les puse yo acá, es estar en armonía con los vínculos, poner los límites necesarios, ¿sí? Y tener en cuenta la regla del dar y recibir también es clave para los que lo tienen como arcano de vida, ¿sí? O sea, yo te doy mi amor, te brindo, me brindo a vos, pero también necesito recibir eso mismo, ¿sí? No deshacerme en ese vínculo con el otro, ¿sí? También a la hora de tomar decisiones o caminos en su vida, puede que duden, se condicionen a sí mismos, ¿sí? Se boicoteen a la hora de decidir algo, ¿no? Por eso esta carta también se la llamaba muchas veces la decisión, ¿sí? Porque es el punto en el que uno tiene que decidir qué camino tomar y desde dónde tomar ese camino, ¿sí? Pero bueno, como volviendo al tema de cómo verlo como arcano de vida, es eso, ¿sí? Es vincularnos desde la armonía, el amor, y tener vínculos sanos, ¿no? Y no dependientes, ¿sí? Bueno, acá vamos al arcano 7, que es el arcano del carro,
si nuestra fecha de nacimiento nos da 7, esperen que, porque no, uy, me parece que ya, ahí está, tenemos, ¿saben qué? Voy a, pues no sé si me deja extender la llamada, voy a cortar la llamada y les vuelvo a mandar el link para que sigamos, ¿sí? Sí. Se van uniendo. Ahí cuando se vayan uniendo un par más les sigo, ¿sí? Sí, yo las veo, ¿eh? Bueno, esperamos un minutito más y seguimos. Sí, pues la verdad no sé por qué se me cortó. Se ve que tiene un tiempo de duración exacto por eso. Bueno, llegamos a el arcano 7. Entonces, si nuestra fecha de nacimiento da 7, o sea, en la suma nos da un 7, nuestro arcano de vida es el carro, ¿sí? Las personas que tienen al arcano 7 como arcano de vida son personas detallistas. El 7 es un número que busca la perfección en su vida, y ese es su lado positivo y negativo a la vez, porque perseguir la perfección nos lleva a lugares que quizás no están tan buenos, ¿no? El que tiene el arcano 7 de arcano de vida debe encontrar el equilibrio, ¿no?, entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, ¿sí? Sin perderse, ¿no?,
o en el misticismo o en el pensamiento excesivo de decir, de meterse mucho en racionalizar todo, ¿no? Porque el número 7 racionaliza mucho, ¿sí? Piensa demasiado las cosas para buscar esa perfección, ese equilibrio, esa cosa de que tengo que hacer todo bien, se pierde. Entonces hay que buscar un cierto equilibrio y relajarse un poco más, ¿sí? Por eso la gente que tiene el carro como arcano de vida, como les decía, tienen que ir complementando el mundo espiritual con el mundo terrenal, ¿sí? Cuando la energía del carro está en sombra, que encima acá puse el mago, pero es el carro. Acá, esto está bien igual. Cuando está en exceso, pueden ser personas que tengan una cierta estrechez mental, sean incoherentes, ¿no? En su vida, en sus decisiones, no poder tomar las riendas de su vida, ¿no? También eso es un camino, tomar las riendas de su vida y encauzarlas y ir manteniendo ese equilibrio es uno de los trabajos que tiene la persona con un 7 como arcano de vida, ¿sí? También pueden ser personas que sobrepiensen demasiado a la hora de sentir y de darse emocionalmente. Son personas también solitarias, que necesitan, sí, sus momentos de soledad, pero tampoco replegarse, ¿no? Ante eso, ¿sí? Meterse hacia adentro demasiado, no, le pasa algo parecido, que lo vamos a ver más adelante, a lo que es el ermitaño, ¿no? Son personas solitarias. También son personas que les gusta mucho saber, cultivar el conocimiento. Tanto las personas 5 como las personas 7, como las personas 9, son personas que les gusta adquirir conocimiento, sabiduría, ¿sí? Saber, aprender de los misterios de la vida, ¿no? De lo que no está tan aparente. Pero, como les decía, el carro, al buscar tanto ese de querer saber y entender cosas, se olvida de sentir o tener fe en algo. Entonces hay que buscar un cierto equilibrio en ese camino, ¿sí? Cultivar lo que es la intuición, para poder creer más allá, y también estudiar y formarse es un buen camino para las personas que tienen un arcano 7 como arcano de vida, ¿sí? Es muy potente el número 7, es muy místico y es fuerte, ¿sí? Ya cuando uno va llegando más 7, 8, 9, son números un poco arcanos que traen más información adentro, ¿sí? Porque ustedes imagínense una cajita que uno va metiendo uno adentro del otro y a medida que va avanzando, cada arcano que uno va recorriendo tiene un poquito del anterior. Entonces la energía se hace más difícil de sostener o de equilibrar, ¿sí? Bueno, tenemos, si nuestro fecha de nacimiento nos da 8, nuestro arcano de vida es la fuerza, ¿sí? La carta de la fuerza. Las personas que tienen un 8 como arcano de vida son personas que tienen una buena relación con el poder, ¿sí? Que tienen capacidad de materializar, ¿no? De materializar a nivel económico y de crear y llevar a lo tangible las cosas que se proponen, ¿sí?
son líderes, pueden representar, pueden llegar a ser jefes en lugares, porque tienen ese don de liderazgo y de poder de dominación de las situaciones, ¿sí? Ustedes fíjense que en la figura esta mujer está dominando, sí, con un cierta sutileza, amor a este león. Entonces tienen la capacidad de sostener algo fuerte y domarlo, ¿sí? El 8 también es un número muy poderoso. Entonces, el camino de tener este arcano de vida, es superarte a vos mismo, ¿sí? Y cuando alcances este lugar de autoridad, poder ser guía para otros desde un lado positivo, ¿sí? De enseñarle al otro lo que vos pudiste hacer, lo que pudiste construir en el camino, lo que pudiste generar y sostener. Entonces, llegar a un lugar de equilibrio, porque es estar jugando también con eso, ¿no? Son personas también con un poder de inteligencia muy alto. Sí, fíjense que este infinito que está arriba de la cabeza, que también aparece en el mago, también nos habla de la inteligencia, el poder creativo y también el poder de manifestación que tiene la persona y de las infinitas posibilidades de crear sus propias realidades, de sostener, ¿sí? Es un número fuerte, es un arcano fuerte, vital, ¿sí? Fíjense que atrás tiene amarillo, el amarillo es la vitalidad, la inteligencia también. Pero cuando esta energía está desde un lado en sombra, ¿sí? Podemos volvernos personas que queremos dominar todas las situaciones, manejar todos, también ser cerrados, obstinados, ambiciosos, ¿sí? Como en nombre de lo que quiero tener, hago cualquier cosa y no está bueno tampoco. Puedes volverte una persona bastante inflexible, muy con cierta tendencia a tener ira contenida y generarte problemas por eso, ¿no? Por esos enojos que uno contiene y no puede dominar, ¿sí? Ser súper autoexigentes, también si no llegan a cumplir las expectativas que se proponen, sentirse un poco con resentimiento, ¿sí? Tender a la excentricidad la excentricidad de los lujos, de ser muy derrochadores, ¿sí? Y mostrar lo que tienen, y demostrar querer demostrar su poder desde ese lugar, ¿no? Por eso estar en sombra es cuando las características están las características positivas y en equilibrio. Cuando están en sombra quiere decir que están desde un lugar oscuro, ¿no? Desde un lado puede estar, la sombra puede estar en exceso o en carencia. Serían las características negativas de la carta, o sea, serían las características negativas que va a tener la persona, que me puedo ver reflejado en alguna de ellas, si tengo este arcano de vida, ¿sí? Entonces puedo tenerlo en carencia, ¿no? Como que me falta la energía de esa carta, o tenerlo en exceso, que está como muy exacerbado, tiene mucha cantidad de energía, entonces me lleva a lugares de sombra, me lleva a lugares no muy positivos en mi vida, ¿sí? Que eso hay que buscarle un cierto equilibrio en algún momento para poder avanzar de mejor manera, ¿sí?
Bueno, esto de buscar el equilibrio entre el poder y la dominación, de nada pago, puede traerles momentos donde se pierde ese equilibrio. Entonces el trabajo de este arcano es eso, luchar con esa luchar con esa fortaleza, con ese poder que tiene sobre sí mismo y sobre otros, para no convertirlo en algo autoritario, ¿sí? En su vida. Después tenemos por último... Yo le juro que... No. ¿Querías decir algo, Ingrid? ¿O se te prendió el micrófono nomás? No, se me prendió el micrófono. Ah, bueno, está bien. Bueno, y ahora estamos con... Por último, si nuestra fecha de nacimiento nos da 9, tenemos al ermitaño como arcano de vida, ¿sí? Tener al ermitaño como arcano de vida nos da características positivas de ser personas debemos cultivar la sabiduría, podemos llegar a ser personas reflexivas. También el ermitaño lo que nos lleva es a ir por un camino de desapego de lo material, ¿no? De que nuestro camino es la regla, ¿no? Es dar sin esperar, ¿no? Nada a cambio, sabiendo que siempre algo vuelve a uno, pero desapegarnos de ese interés de dar algo porque, no sé, porque voy a recibir un beneficio. No, es doy porque es la energía, el 9 es la energía del amor universal, ¿sí? Nos conecta con eso. Son personas que trabajan como guías hacia los otros, ¿sí? Desde la sabiduría de la experiencia, del camino recorrido también, porque si vemos es una persona adulta, ya recorrió todo el camino desde el 1 hasta el 9, ¿sí? Y ya tiene otro como nivel de conciencia, ya es como que encontró todos esos estadios y ya tiene que como despegarse, ¿no? de los bienes materiales, mundanos, y trabajar desde el amor hacia el otro, sin ningún tipo de interés, ¿sí? Son personas que necesitan y tienden a la introspección, a la soledad, ¿sí? Son personas muy humanitarias, pero cuando esta energía está en sombra, pueden volverse personas impulsivas, impacientes, intolerantes, ¿sí? Como que quieren todo ya, ahora. Y lo digo porque mi arcano de vida es el ermitaño, y es real que uno quiere todo para ahora, y trabajar lo que es la paciencia y el camino de que las cosas tienen su tiempo, es algo que cuesta a veces entenderlo. Hay que hacerlo consciente, ¿no? Para poder trabajarlo, para poder tenerlo siempre presente, y se pueden auto boicotear en sus cosas, ¿no? Puede haber miedos, inseguridades, meterse hacia adentro demasiado, porque más allá de que uno necesita su momento de reflexión, de introspección, de soledad, de alejarme del ruido, ¿no? Y del bullicio, ¿no? Necesito ese momento de irme hacia adentro
Pero ya cuando esto es en exceso y ya me vuelvo realmente un ermitaño de que no querer hablar con otros, de no decir lo que me pasa, de aislarme, ya no está bueno, no es positivo, ¿sí? La soledad es positiva hasta cierto punto, la introspección es positiva hasta cierto punto, tiene su tiempo, su su tiempo, su proceso, no me salía la palabra. Tiene su proceso, ¿sí? Estar aislados, porque si yo vivo, ¿no? Elijo la vida aislándome, tampoco va a ser algo que me sirva, ni que me sume, ¿sí? Porque tampoco estaría eligiendo hacerme cargo de algo. Me meto para adentro y ya está, vivo en mi globo, ¿no? Y ahí la misión de el trabajar hacia un otro, trabajar el amor, la enseñanza a los demás, se ve corrida por el egoísmo de yo meterme para adentro y no poder dar eso que aprendí en el camino, ¿sí? Trabajar la tolerancia en que lo material no tiene un papel principal para uno, y trabajar el servicio hacia el otro desinteresado es un buen camino para los que tienen y tenemos al ermitaño como arcano de vida, ¿sí? Así que bueno, hasta acá tenemos las esencias de los arcanos, de los arcanos puras, ¿sí? Después, ya esto es lo último, tenemos, esperen que vamos a dejo de presentar un segundito, ¿sí? Así les pongo el otro. Igual esto que estoy buscando la página, todo va a salir en la grabación, pero bueno. Lo que les decía, que ahora vamos a hablar del arcano atrás de la esencia, ¿sí? A ver. Esperen que por ejemplo, porque yo les hablé al principio de que hay 22 arcanos, ¿sí? Y solo ahora hablamos de 9. Tenemos un caso aparte, que eso será para más adelante o para cuando haga el curso, que es el caso del loco, que es el arcano 0 y representa también al 22, y el caso de la justicia, que también aparece, ahora sí aparece acá como una vibración del 2, pero también tiene otro tipo de presencia, ¿sí? Mi fecha de nacimiento da 11. ¿Por qué? Porque representan vibraciones de números maestros. Entonces, tienen un peso un poco más fuerte en lo que es la fecha de nacimiento, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Pero quería hacer una pequeña aclaración, porque también desde el tarot el loco es el que hace el recorrido evolutivo. Entonces, tener al loco como arcano de nacimiento tiene su particularidad, ¿no? Son personas disruptivas, originales, que no siguen reglas ni orden, y hay como una contradicción porque atrás de ese 22 hay un 4, que es el arcano del emperador, que son como energías lejanas. Entonces, ¿y cómo lo combino? ¿No? ¿Dónde me paro? Me paro en la energía del loco, ¿dónde me veo? ¿No? También en la energía del loco del 22, o
en la energía del emperador, porque puede pasar, ¿sí? Porque son cualidades energéticas. Entonces, puede pasar que yo me vea más o menos representado en esa energía, ¿sí? Bueno, acá, que al principio habíamos hablado del mago, que nos da 1, si antes de llegar a ese 1 viene un 10 o un 19, les voy a dar tips que pueden ser cosas que tengamos que superar y características positivas que podemos aprovechar. Por ejemplo, en el caso del 10 de la rueda de la fortuna, en el caso del 19 es el arcano del sol, ¿sí? Con la rueda de la fortuna, lo que debemos superar es evitar repetir patrones de comportamientos y saber que podemos enfrentarnos a cambios súbitos de ánimo, ¿sí? Que nuestro ánimo sea muy fluctuante, un día estar súper bien, súper energético y al otro día caerme y no saber qué me pasa y no poder manejarme. Entonces, tener conciencia de que atrás de ese 1 viene un 10 es saber que eso de los estadios de ánimo inconstantes va a ser algo que tengamos que superar o amoldarnos también, tenerlo presente para después no caernos del todo y decir, bueno, respetar nuestros procesos también, ¿no? Decir que si yo tengo esos cambios de ánimo repentinos, saberme que puedo atravesarlo, pero también puedo modificarlo. Tengo el poder para eso, ¿sí? Y lo positivo de esta carta es que puedo ser una persona que se adapte fácilmente a los cambios que se le presenten, ser una persona enérgica para avanzar, ¿sí? Y que mi poder de creación sea aún más fuerte, ya que el 0 al lado del 1 me potencia ese 1, ¿sí? El 10 está potenciado por ese 0, ¿sí? Que el 0 lo que hace es expandir las energías, ¿sí? Expandir las cualidades positivas, por ejemplo, de ese 1, ¿no? Expande el poder de creación, expande el poder de inicio del mago, ¿sí? De ser canal entre lo espiritual y lo terrenal, ¿sí? Pero una gran cosa a destacar del mago es esto, de que tiene poder de creatividad, de iniciar, pero el trabajo del mago también es mantener en el tiempo eso, ¿no? Porque quizás soy una explosión de ganas, que tengo la creatividad, la tengo, la traigo, no es que la tengo que hacer de manifestación, pero quizás me cuesta mantenerlo en el tiempo, porque me aburrí, porque, no sé, porque me frustré. Entonces ahí es el trabajo de tener presente, sí, soy un 1, claro, sí, me puede pasar esto, entonces ir trabajándolo, ¿no? Y si atrás de ese 10 viene un 19, porque atrás de ese 10 puede venir un 28 o un 19, ¿sí? En el caso de que venga un 28, también puede, creo que atrás del 10 puede venir un 55, pero bueno, son todos cálculos de las fechas. Ustedes sabrán cuando hagan el suyo, ¿no? Atrás de ese 19 puede venir un 10. Atrás de ese 19 viene el 19, después viene el 10. Listo. Si hay un 19 antes, en vez de un 28, vuelvo a decir, también tenemos la energía del sol, ¿no? También podemos sentirnos que somos centro, ¿sí? Y ser como, volvernos personas
muy egoístas, ¿sí? Faltarnos autenticidad, mirar, querer que todas las luces vayan hacia nosotros, ¿sí? Y tener cierta inmadurez. Pero desde un lado positivo somos personas magnéticas que llamamos la atención, ¿no? Que viene esa persona y te das cuenta que está viniendo, ¿sí? Entonces son cualidades que sirven para ejercer algún tipo de liderazgo, ¿no? Siempre desde la autenticidad, siempre desde el brillo propio, nunca desde el ego, nunca desde usar mi poder para embaucar a otros, ¿no? Siempre desde la transparencia, ¿sí? Fíjense que el niño que está arriba del caballo tiene pureza, ese caballo es blanco, ese niño está desnudo, es puro, es transparente, es sincero, es lo que se muestra, ¿sí? Es victorioso. Entonces, todo eso positivo lo podemos aprovechar a nuestro favor, ¿sí? Sin caer en la vanidad excesiva y el egocentrismo de soy el mejor y el mundo gira a mi alrededor, ¿no? Muy, muy leonino lo último. Bueno, vamos con el 2, que bueno, acá aparece la justicia y el juicio. Si tengo un 11 atrás de ese 2 final que viene en mi fecha de nacimiento, también voy a tener a la justicia, ¿no? Dentro de mi energía, de mi arcano de vida. Y tengo que tener cuidado con eso de enjuiciar a otros, de juzgar a otros, ¿no? De ponerme en papel de juez de los míos, porque eso me lleva, ¿no? A un lugar autoritario, me lleva a un lugar de superioridad que no suma en mi vida, ¿no? Muchas veces esto se hace desde un lugar de inseguridad también, ¿sí? Lo que sí puedo aprovechar de que voy a ser una persona justa, una persona mediadora, una persona que le guste la armonía, que brinde una imparcialidad en las situaciones, que me guste que las cosas se hagan de manera correcta, y ser un mediador y ser armónica en mis vínculos, ¿no? Y esos son el lado positivo de lo que es tener como arcano de vida dentro de la papisa a la justicia, ¿sí? Después, si antes de ese 2, en vez de venir un 11, viene un 20, tengo al juicio. Cartas en su nombre parecidas, que lo que tiene el juicio a superar es una extremada sensibilidad. Fíjense, como yo les decía, que el 10 me potencia, ese 0 me potencia el 1, este 0 con el 2 me potencia ese 2. Entonces puedo ser una persona extremadamente sensible hacia el otro. También lo que tengo que superar quizás es tener fe en mí mismo, ¿no? Puedo tener dificultad para creer en mí, creer en otros y creer en que hay algo más, ¿sí? Ponerme siempre en un lugar de queja, ponerme siempre en un lugar poco receptivo, sino más bien ir desde un victimismo extremo, desde que me pesa todo, por qué la vida me hizo esto a mí, por qué soy así, por qué me pasa todo a mí, como ponerse en foco de ser
estar negativo, ¿no? De ser una persona que me lleve a la negatividad de esto, ¿sí? Y aprovechar este 20 es una conexión con la intuición y la espiritualidad muy fuerte, ¿sí? Tengo la posibilidad de abrir mi mente hacia una nueva conciencia. Soy una persona abierta y receptiva a conectar con lo espiritual desde otro lugar, ¿sí? Tengo una predisposición, como puse acá, para resurgir, ¿sí? Para renacer, que la vida quizás por momentos me pida renacer y yo tenga la capacidad de escuchar ese llamado, ¿sí? A resurgir. Después vamos con la emperatriz. Voy a ir un poquito más rápido porque no las quiero aburrir, sé que se está haciendo largo, pensé que se iba a hacer más corto. Y bueno, la emperatriz detrás tiene al colgado, que es el arcano 12, y al mundo, que tiene el 21. El arcano 12 del colgado, lo que tienes que superar es, puede ser que por momentos me ponga en una posición sí, ya sé, Maru, de sacrificio, no poder apuntar a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? No aprovechar eso positivo que tiene el colgado, que nos mete dentro de un pensamiento muy profundo y de analítico que necesitamos muchas veces y nos lleva a esa conexión interna con uno mismo, de tomarme la pausa necesaria para después ir a la acción, ¿sí? En un lado de sombra, el colgado se queda ahí como diciendo, yo me quedo acá porque me estoy sacrificando por los demás, y no aprovecha lo positivo que tiene, que es ese pensamiento profundo, ese lugar de ver las cosas desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, para poder después desplegar toda la fuerza que tiene la emperatriz, ¿no? Todas esas características positivas, ¿sí? Porque puedo, dentro de esa introspección, crear momentos súper fructíferos para mi vida, ¿no? Saber tomarme esas pausas a tiempo, saber tomarme esos momentos a tiempo, para poder después explorar todo ese poder creativo y expansivo que tiene la emperatriz, ¿sí? Porque uno no siempre puede estar en expansión constante, vibrar, brillando constantemente, porque el cuerpo puede cansarse y necesitar de profundidad para después resurgir, ¿no? Y si nos toca el 21, que es el mundo, debemos trabajar la confianza en sí mismo, ¿sí? No ponernos en una posición de por qué el mundo me hizo esto a mí. No puedo cerrar ciclos, ¿no? Me apego a situaciones sin poderles dar un cierre, sin poder darles ese broche, ¿no? No me amigo con el camino que recorrí, ¿sí? Porque el arcano 21 es el que termina el viaje, es la creación, el momento más positivo del viaje, donde ya recorrí todos los estadios y ya estoy para renacer, y no poder cerrar, ¿no? Ciclos, apegarme a personas, a situaciones, me puede llevar por caminos que no me sumen, ¿sí? Y
como lado positivo, el mundo me lleva a un gran poder de creatividad y de manifestación, ¿no? De estar abierto a recibir y a crear lo que yo quiera. Tengo el sostén de los 4 elementos, tengo el manejo de esos cuatro pilares y lo tengo que saber usar a mi favor, ¿no? Para poder llegar a un lugar victorioso en mi vida, ¿sí? Poder llegar a los finales del camino que yo elija, con amor, con reconocimiento a mí misma, ¿sí? Reconocerme en los procesos, reconocerme con mis errores, mis aciertos y todo lo que recorrí en ese camino, llevarme lo mejor y poder desapegarme de lo que ya no me suma, ¿sí? Para poder renacer desde mi mejor versión, ¿no? Bueno, el emperador. Si antes de ese 4 que hablábamos del emperador viene un 22, que es la carta del loco, que ya les dije que el loco es un caso aparte, pero bueno, ahora lo vamos a ver desde la mirada de la vibración 4 del emperador. Si el 22 aparece en mi vida antes, desde un lado negativo tengo para superar un lugar de no tener un norte, no tener una capacidad de dirección, de orientación, donde sentar mis bases firmes, ¿sí? Crearme muchas expectativas y sobredimensionar los proyectos que pueda llegar a tener, ¿no? Tiendo a dispersarme, a distraerme, a no ir hacia un camino de estructuras, ¿sí? Sino más bien el camino es bastante sinuoso, como aparece acá en la carta, ¿sí? Y no poder ordenarme de cierta manera, y eso me dé una falta de equilibrio. Pero en un lado positivo, el loco es una mente libre, es una explosión de creación desde cero, ¿no? Puedo ser pionero en algo que me proponga, ¿sí? Animarme a ser pionero en algo que me proponga. Entonces esta vibración ayuda a ese 4 del emperador, que tengo que ir en búsqueda después para poder darle esa base sólida, firme a lo que me proponga. Pero este 22 que a veces me desestructura y me saca piso, desde un lado positivo puedo ser una persona valiente que se anima a crear algo desde cero, ¿sí? A ser un pionero en algo que me proponga, ¿no? A trabajar desde mi propia creación, desde mis propias locuras, digámosle, ¿no? Pero si atrás de este 4 viene un 13, que es la carta de la muerte, que me encanta, que muchos le temen, pero a mí me encanta porque es una carta muy transformadora. La muerte, ¿sí? Lo que nos pide superar son los apegos, ¿no? Nos enseña que tenemos que desapegarnos de ciertas cosas, de amoldarnos a los cambios, ¿no? Porque podemos resistirnos a cambiar algo, podemos ponernos en un lugar hiper estructurado, hiper autoritario, de pasar por encima a los demás, ¿sí? De no tener una empatía con un otro. Entonces es como que atropello a los otros, vengo con mi cuerpo a pasar por encima a otro, y eso no está bueno, ¿sí? Lo que sí se puede aprovechar es la facilidad
la capacidad de transformación que tiene esta carta, ¿sí? De que si yo quiero construir algo con este 4 que tengo como arcano de vida y tengo atrás ese 13, voy a tener la facilidad para transformarme, para renacer, para saber que si las cosas no me salen del todo como yo quisiera, puedo transformar esa situación para poder crearla desde cero, sin cosas que me persigan, que no me sirvan, que me limiten, ¿sí? Crear desde un lugar más limpio, de un terreno más limpio, donde yo ya me despegué de las situaciones, de personas, de lugares que ya no quería estar, ¿sí? Y la capacidad transformadora que tiene esta carta me puede jugar a favor en ese sentido. Bueno, acá tenemos a la templanza, ¿sí? Porque es el arcano 14, ¿sí? A superar, lo que tenemos que superar con la templanza, si viene un 14 antes del 5 de la fecha de nacimiento, es el desequilibrio emocional, ¿no? El no poder trabajar las fuerzas opuestas, lo negativo y lo positivo a nivel emocional, ¿no? No poder adaptarme a eso ni tener el manejo. Soy una persona que guarda quizás, ¿no?, muchas emociones, muchas situaciones y no encuentra la manera de volcarlas hacia afuera, sino más bien se convierten en un peso, ¿sí? Para mí. Entonces, lo que hay que aprovechar de la carta de la templanza, que es una carta muy espiritual, fíjense que la templanza, el Papa, nos lleva a un pensamiento más trascendental, más espiritual, ¿no? Y lo que podemos aprovechar es esa guía que podemos ejercer, porque aparentamos o tenemos la posibilidad de ser personas con una cierta armonía si estamos en equilibrio. Entonces podemos ser guía de un lado amoroso para los otros, ¿sí? Ir sosteniendo desde nuestro lado más equilibrado, más armonioso, ¿sí? Hacer guía desde el amor, ¿sí? Desde la sensibilidad, desde entender al otro y guiarlo a través de justamente del amor, la espiritualidad. Bueno, acá tenemos a el diablo, ¿sí? Como les decía, desde un lado de sombra, la carta de los enamorados nos puede llevar a una dependencia emocional. Tener un 15 antes de llegar a ese 6 también me puede dar una tendencia, ¿no?, a depender emocionalmente, a tener relaciones con cierta toxicidad, ¿sí? Buscarlas o que me encuentren, ¿no? Obviamente, buscarlas o que me encuentren esas relaciones. También puedo tender a los excesos, a caer en algún tipo de vicio en mi vida, que me maneje, que me domine. Entonces, trabajar el diablo es trabajar de que este lado oscuro no domine mi vida, sino más bien yo dominar ese lado oscuro, amigarme con mi lado, con lo que menos me gusta de mí, mirarlo de cerca y poder tenerlo presente a la hora de poder
conectar con la energía del diablo, porque si yo tengo este 15 está ahí, pero si soy una persona consciente de que tengo esta vibración, que puedo tender a estas situaciones, también puedo evitarlo, ¿no? También puedo trabajarlo, ¿sí? Cuando veo que una relación se está volviendo un poco tóxica y negativa para mí, trabajarla, trabajar en los límites, en qué quiero realmente, si estoy haciendo lo que quiero o lo estoy haciendo en pos de lo que quiere el otro, ¿sí? Y lo que se puede aprovechar es un poder, o sea, tener poder sobre eso, sobre ese lado oscuro, ¿sí? Tengo una facilidad para ocupar lugares de poder, pero también hay que ver desde qué lado lo ejerzo, desde qué lado lo vivo, ¿sí? Desde qué lado vivo ese lugar de poder. Porque se me pueden presentar situaciones donde haya cierta abundancia, ciertas cosas materiales, pero también tengo que ver que eso venga desde un lugar bueno y no que me lleve a hacer cosas que no me sirvan, que no me sumen, cosas que van en contra de lo que se dice, entre comillas, ¿no? Legal, por la vía más saludable, ¿no? Bueno, si acá no es 14, es 16. No sé por qué puse 14, porque lo habré copiado y pegado. Después lo modifico, se lo mando. Si antes del 7 viene un 16, tengo a la torre también dentro de mi vibración. Yo creo que no es algo para asustarse, ¿no? Pero también debo tener en cuenta que hay varias cosas a superar. Ay, mi gata. Hay varias cosas a superar, que es un exceso de mentalizar todo en mi vida, ¿sí? La impulsividad a la hora de actuar, ¿sí? También puedo llegar a tener comportamientos autodestructivos, entonces debo trabajarlo a eso, ¿sí? Y tener conciencia de que estas cosas pueden estar presentes para mí, teniendo ese 16 atrás de ese 7. De que por momentos hay cosas que pueden destruirse por completo, y tener la fortaleza y la conciencia de liberarme de esas situaciones y de reconstruirme más fuerte, ¿sí? Más potente, que las situaciones que me atraviesen y me saquen de eje sirvan para ser más fuerte día a día, ¿sí? Porque son situaciones que nos sucumben, que nos cambian la dirección, que nos empujan a transformarnos, ¿sí? A desapegarnos, a liberarnos de cosas o de personas, depende lo que esté pasando en nuestra vida, ¿no? Bueno, si atrás del 8 viene un 17, tengo a la estrella, que es una de las cartas más lindas que hay en los arcanos. Pero la estrella en su lado de sombra, o sea, de lo que tengo que superar, es la falta de confianza en mí mismo, el exceso de inocencia. Puedo ser una persona muy inocente, a la cual engañan fácilmente, ¿sí? De darme demasiado, me muestro demasiado como soy,
Entonces eso lleva a que las personas se abusen de mi confianza, de mi amorosidad, y esa bondad, o sea, no está mal ser buena persona porque es hermoso, pero también hay que saber que no todas las personas que tenemos alrededor tienen una bondad, la misma inocencia que puedo llegar a tener yo, ¿no? Lo que sí puedo aprovechar, ser sincero, ser transparente. Tengo un poder creativo inmenso, ¿sí? Pues fíjense que se combina un 7 y un 1. Tengo un poder de creativo y de conexión espiritual muy grande, ¿sí? Puedo conectarme desde mi propia esencia, desde mi sabiduría, también cultivar mucho mi sabiduría. Entonces tengo un dominio de mi fuerza interior sin tener que mostrar dureza, sino curar a los demás con amor, ¿sí? Con brillo, ¿no? Soy una persona brillosa, creativa, que puedo hacer, crear redes, ¿sí? Es muy lindo tener todo lo positivo que tiene la estrella. Bueno, por último, vamos terminando, me estoy quedando sin voz, creo. Por último, tenemos a la luna, que está detrás de lo que sería el ermitaño. Si antes de llegar a ese 9, porque el 9 puede venir de un 45, de un 27, de un 18. Si viene un 18, tengo a la luna también en como arcano de vida, ¿sí? Como lo nombré, el arcano detrás de la esencia. Ay, mira qué bueno. La estrella es mi arcano de este año. Qué lindo. Bueno, aprovecharla. Y a superar la luna, lo que tenemos que superar son confusiones, ¿sí? Nos puede llevar a pensamientos que no condicen con la realidad, que no son reales, que no... a imaginar cosas, a aislarnos por eso mismo, por esas mismas historias que nos creamos en nuestra mente, ¿sí? Entonces, eso sería lo que hay que superar si la luna está ahí, porque también es parte del ermitaño, eso de aislarme, meterme para adentro, imaginar cosas que no son, porque eso me puede llevar a bucles mentales que me lleven a cosas peores, a algún tipo de depresión, bajones anímicos fuertes, a no poder salir de ese lugar. Entonces, tenerlo presente está bueno. Igualmente, siempre que uno está sintiendo algo que no puede manejar por sí solo, obviamente debe pedir una cierta ayuda a otra persona, ¿no? Porque no, por más que yo tenga un conocimiento de que esto existe, de que este arcano está conmigo y esta vibración numerológica, esta cualidad energética está conmigo, muchas veces se necesita ayuda externa para poder sobrellevar estas situaciones, esta personalidad que viene con esta esencia que viene conmigo, y que a veces, si no está en equilibrio, me lleva a momentos y situaciones que me perjudican, ¿no? Pero aprovechar, la luna tiene un gran poder de creación desde la sensibilidad, ¿sí? Si podemos conectar, ¿no?, con esa intuición, ay, perdón, esa es mi perrita. Si podemos conectar con esa intuición, con ese conocimiento, con la sabiduría que tiene la luna, podemos
trabajarlo desde la mejor manera, ¿sí? Porque es una carta muy linda, que puede llevarnos a lugares muy luminosos y a lugares muy oscuros, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos con la clase. ¿Alguna tiene algo que comentar? ¿Qué les parece? En 2 minutos se va a terminar la llamada otra vez, así que coméntenme si qué les pareció, si les gustó. Si hablé muy Hola, Sofi. rápido. Hola, Sofi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sí, Paola? me gustó mucho la clase, estuvo buena. Me entretuvo, aprendí un poco. Está Bueno, bueno. Y gracias por tu tiempo, por la bueno. clase, porque no cualquiera un domingo a las 6:30 de la tarde da una clase gratis. Ay, Así te bueno. agradezco un montón. Bueno, te agradezco también por haberte sumado, a todas las que se sumaron, a todas las que pudieron estar, les súper agradezco. Después les voy a mandar, voy a abrir el grupo eh, De WhatsApp. de WhatsApp para que las que quieran me manden el mail y yo les voy a mandar la clase de las que estuvieron y las que no pudieron estar, ¿sí? Les agradezco Mil mucho. gracias. Dentro de poquito se está por cortar